Bueno, mi nombre es Laura Mayojas, formo parte de la Asociación Civil Plan Pupa. Acompañamos personas que están privadas de su libertad, cumpliendo arresto domiciliario y atravesando procesos penales. También acompañamos causas por violencia institucional, principalmente gatillo fácil, causas armadas. Y bueno, nuestra asociación civil es como una red de apoyo y hace de nexo entre las instituciones estatales y la estructura judicial y las familias y personas que están atravesando un momento No, sí, o después editamos. Y hacemos de nexo entre la estructura judicial, las áreas del Estado y la sociedad civil, cuando están atravesando procesos complejos que necesitan una articulación integral y un abordaje integral de la situación a acompañar. Bien, la asociación civil está presente en toda la provincia, es provincial, digamos. En realidad intervenimos y acompañamos situaciones de todo el país y de la región. También acompañamos, o sea, utilizamos precedentes jurídicos o precedentes estatales de otros países también para interpelar y sensibilizar nuestras propias estructuras. Pero principalmente sí, nuestra área es la provincia de Buenos Aires, también con mi compañera Victoria Cardoso, que es la presidenta de la Asociación Civil, damos clases en el Complejo Federal 4 de Ezeiza, de cine de escritura. Siempre pensamos el delito tal como se lo concibe o tal como sucede, como una consecuencia del abandono estatal o la falta de mirada focalizada de las áreas correspondientes. Y bueno, nuestra idea es, si hay un derecho vulnerado, trabajar en conjunto con las diferentes áreas del Estado, con la estructura judicial, para restituir esos derechos y justamente problematizar las situaciones que atraviesan los jóvenes y las personas que acompañamos para poder tener una vida plena, digamos. Esa es nuestra función principal. No quería ver si estaba grabando, sí. Te hago, ¿cómo definirías la violencia institucional? Bueno, en el concepto de violencia institucional es bastante subjetivo al momento histórico que estemos atravesando. Nosotras trabajamos mucho, digo nosotras porque la mayoría, o sea, digamos, quienes integramos la comisión directiva de la Asociación Civil somos todas mujeres y diversidades. También no es que solamente acompañamos mujeres y diversidades, sino que también acompañamos a varones. Pero conseguimos la violencia institucional, cualquier violencia, aunque sea mínima, de cualquier institución que tenga una responsabilidad sobre la necesidad de las personas. En lo que es violencia institucional tenemos muchos matices, por eso es importante resaltar que trabajamos e intervenimos y acompañamos muchas situaciones para prevenir esas violencias, o en el caso de que sucedan esas violencias que no son tan graves como los casos de gatillo fácil, causas armadas, que hacen tanto daño generalizado, no solamente hacia la persona acusada o víctima directa, sino también hacia su familia y su red afectiva. Es muy importante eso, ¿no? O sea, entender los matices y entender la importancia de la prevención. No es lo mismo una situación indiscriminada del uso de la violencia sobre personas con responsabilidad que una persona que nos debería recibir con un buen trato, porque todos y todas lo merecemos, y que en un mal día, atravesado por un montón también de problemáticas, nos da una contestación mala en un escritorio de un trámite sencillo. No es lo mismo cualquier violencia institucional. Todas están mal, estamos de acuerdo, pero sí es muy importante resaltar que hay algunas que arruinan vidas, arruinan personas, y que en los casos de gatillo fácil, en los cuales las víctimas mueren, no hay vuelta atrás de estos daños, por lo cual
es muy importante entender estos matices y acompañar desde la sociedad civil, marcando estas violencias que a veces parecen mínimas, pero no lo son, en el cotidiano de las personas que tienen que atravesar trámites, que tienen que atravesar becas de diferentes índoles, vacantes para las escuelas, trabajar en el mismo sentido toda la sociedad para revertir algunas de estas prácticas, ¿sí? Bueno, ya podés, ¿estás hablando? ¿Qué tipo de violencia es la más recurrente? Que se puede decir este tipo de violencia es la que más ocurre, la de mayor gravedad, que uno se puede, digamos, observar. Mira, la violencia institucional más recurrente y la cual más asistimos es, justamente volviendo un pasito para atrás, hay muchas cuestiones que terminan siendo una causa penal con personas detenidas que se pueden descomprimir o se pueden abordar de otra manera, que no sea llegar a un límite, si hubiera otro tipo de abordajes territoriales, ¿no? O sea, el pibe, la piba en consumo que, no sé, comete un arrebato de un celular, las peleas vecinales en las que media violencia, digo ahí, o sea, por eso siempre resaltamos mucho la prevención. Una vez que algo se convierte en una causa penal, como hoy por hoy es tanto el avance y el sistema punitivo que está, o sea, en los medios de comunicación principalmente, pero eso tiene como un origen mundial ya, o sea, digamos, nos encontramos con que las personas que terminan privadas de su libertad tienen una gran ausencia de acceso a derechos. Y esto no solamente tiene que ver con la no voluntad de cumplir esos derechos de las áreas correspondientes, sino que cuando hay un desborde no se puede abordar, o sea, no hay los mismos recursos para abordar las problemáticas que van surgiendo o el seguimiento de una causa penal o el bienestar de esa persona, si tenemos, o sea, una cantidad de situaciones o si tenemos el quíntuple. Entonces, eso radica muchas veces en que cuando articulamos con las áreas del Estado, con la sociedad civil, con los barrios, trabajamos mucho en territorio, esas cuestiones, cuando es, che, pero le voy a denunciar a mi vecino, no, tu vecino tiene una problemática que debe ser abordada desde otro lugar, no desde el lugar penal, ¿no? O desde el lugar de la seguridad tal como la pensamos muchas veces, ¿no? Y bueno, y nuestro mayor desafío o trabajo es ese, justamente, o sea, proponer vías alternativas de resolución de conflictos en territorio sin que se conviertan en causas penales, porque entendemos que una vez que una causa penal se inicia, muchas veces lo único que espera es la cárcel, y creemos que en la cárcel no se puede trabajar los ejes que debería trabajar una persona si es que comete un delito. Es difícil porque, bueno, también entendemos que en las dinámicas de los barrios, comprar las cosas que uno, o mejorar las casas y demás, es un gran esfuerzo, pero nuestro anhelo es ese, es como trabajar con todas las áreas en el mismo sentido. Lo más grave que nos sucede son las personas detenidas y los accesos a derechos a nivel integral. ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran en situación de violencia institucional? Y es difícil responder esa pregunta porque, como decía anteriormente, todo responde a un colapso generalizado de situaciones, ¿no? Pero sí, la falta de acceso a la salud. También hay cosas que tienen que ver con que las personas toman los 10 puntos que se le marca para decir, vos tenés derecho a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Bueno, sí, existen derechos, pero también existen obligaciones y también hay que propiciar el cumplimiento de esos derechos. No es lo mismo decir, yo quiero irme a hacer un estudio de alta complejidad, un hospital, y quiero que me hagan en el momento, y que la persona te diga, tenemos turno en 20 días, ¿no? Y no porque yo lo quiero hoy, ¿no? Nos encontramos, yo digo ejemplos gráficos para que
a los jóvenes y a las jóvenes les quede como claro cuáles son sus derechos y entender el contexto en el cual queremos el cumplimiento de esos derechos. Muchas veces se naturaliza el decir, venite, tenés turno para dentro de 1 año y medio, cosa que es inconcebible, pero muchas veces la persona justo ese día, después de un montón de cuestiones que le pasaron, dice, hoy arranco, y va al hospital y no hay turno para ese día, porque justamente la planificación, digo algo de la salud como para graficar, ¿no? La falta de acceso a la salud, sí, es un ítem muy común. La falta de acceso a la justicia también, porque depende desde qué subjetividad entendamos justicia, hay una gran ausencia de acceso a ese derecho. Y bueno, después también nos pasa con las personas damnificadas, ¿no? O sea, digamos, en violencia de género. Entendemos también la violencia como una conducta aprendida, generalizada, que estamos hoy problematizando y que producto de eso hay muchas más denuncias, hay muchas más intervenciones y por supuesto en cada momento histórico es difícil darle con la tecla para el abordaje, ¿no? O sea, antes no se denunciaba nada, no se hacía nada, las personas morían. Bueno, hoy por hoy se denuncia todo y no sé si hay un sistema preparado en este mismo momento para abordar integralmente a esa persona que está padeciendo violencia de género. Las políticas públicas siempre van siendo como tenemos en el país y fruto de la lucha que tenemos de tantos años, tenemos leyes en derechos humanos replicadas y tomadas como ejemplo en el mundo, pero bueno, después el nudo se nos termina haciendo siempre en el mismo lugar, ¿no? El cumplimiento tiene que ver con eso. Y algo muy importante a resaltar es que las asociaciones civiles, organizaciones territoriales y demás, no es que nosotras suplantamos a la persona, sino que, o sea, la persona trae un problema y a esa misma persona que está padeciendo le compete un lugar. No es que nosotras vamos y decimos, bueno, ahora vos quedate tranquilo en tu casa, tomando mate, no. O sea, nosotras podemos armar una estrategia para que te sea acompañada esta situación o se pueda llegar a un juicio por el asesinato de tu hijo en una situación de gatillo fácil o causas armadas, muchas personas inocentes que están prisionizadas y bueno, y son inocentes del delito que se les imputa. Esa es la parte más importante, el empoderamiento de las personas que muchas veces llega después de atravesar cosas tremendas. Hablabas de violencia institucional y hacías como una diferenciación. Algunas tienen una mayor carga de violencia que otras. ¿Cuáles son digamos, esas mismas que tienen una carga de violencia mayor? Los hechos de tortura dentro de las cárceles, en las instituciones psiquiátricas, en hogares de abrigo. La violencia institucional es cuando hay una violencia grave, o sea, digamos, por eso hablamos de matices. Cuando hablamos de las más graves y cuando hay una asimetría en el poder, o sea, digamos, si yo soy menor de edad y estoy en un hogar de abrigo porque mi familia no está presente y una persona que trabaja ahí, o sea, me maltrata, y eso es una violencia grave. Ya una mala contestación es grave, pero después podemos tener diferentes matices en lo que puede ser un golpe, en lo que puede ser, o sea, el maltrato sistemático. Y también resaltar esto, no es lo mismo, más allá de que está mal en los dos casos, no es lo mismo que adentro de una familia haya un reto y un cachetazo que adentro de una institución haya un reto y un cachetazo. Hay otro rol, otra institucionalidad, otra responsabilidad que es lo que diferencia la violencia en la forma más general a la violencia institucional. Como ejemplo de violencia institucional, ¿qué características tiene? ¿Qué actores en general intervienen en lo que se llama gatillo fácil? Y en principio es justamente la violencia que ejercen las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad. Nosotras le llamamos fuerzas de inseguridad porque muchas veces parece que el fin propiamente dicho es todo lo contrario,
Y también ponernos a pensar en conjunto y los jóvenes y las jóvenes que son tan inteligentes y que tienen esa capacidad de observar tanto, tan a fondo, es pensar qué pensamos como seguridad. Pensemos la seguridad como un término más amplio, ¿no? Porque bueno, las funciones que tienen las fuerzas de seguridad y son muy acotadas y a su vez muchas veces intervienen muchas prácticas muy viejas que tenemos, al menos, o sea, esto es mundial, porque tenemos en Estados Unidos un montón de casos de violencia, de tortura, de gatillo fácil hacia personas por el solo hecho de ser afrodescendientes, pero en lo que es Argentina, bueno, tenemos todavía rezagos de lo que fue la época de la dictadura, donde las formaciones eran más enfocadas al exterminio y a la prisionización y hacia el encierro que a garantizar otro tipo de políticas de seguridad, ¿no? Las que ejecutan el gatillo fácil son las fuerzas de seguridad, pero la antesala justamente, o sea, no son las fuerzas de seguridad, ese es el último eslabón, es el que aprieta el gatillo, es el que lastima, el que hiere, el que mata. Pero después, antes de eso, hay un montón de dinámicas en los territorios que ameritan mucho análisis para redefinir y marcar también cuál es el rol. O sea, entendimos que la policía va a seguir estando, entonces desde la sociedad civil debemos también tomarlo como un rol más dentro de los diferentes lugares que habitemos. Y justamente esto, o sea, entender que si hay un funcionario de una fuerza policial que se está excediendo o que está haciendo un procedimiento ilegítimo o lo que sea, también somos eslabones de intervenir, ¿no? Y para eso hace falta formación, porque también no se trata ni de defender cualquier cosa, ni de celebrar cualquier cosa. Hoy tenemos, o sea, muchos casos donde se celebra un hecho donde se mata por la espalda a alguien que robó. Bueno, eso es ilegítimo. Entonces, por un lado, entendemos que los medios de comunicación nos bombardean con una cuestión de que está bien, corría riesgo su vida. Bueno, si nos formáramos entenderíamos en dónde enmarca la legítima defensa, ¿no? Es una cuestión muy técnica, jurídica, pero bueno, estamos muy intervenidos por los discursos de los medios de comunicación y obviamente también atravesados por un montón de necesidades económicas que hacen que cuando padecemos un robo, un hurto, un arrebato, realmente nos sentimos mal, ¿no? O sea, nadie se siente de una forma agradable. Pero bueno, ahí es donde está bueno entender los hechos desde diferentes ángulos y entender que tampoco funciona ni la matanza, ni la cárcel, o sea, es como muy complejo, pero bueno, sí, creo que en la sociedad ya está instalado esto de entender la violencia institucional y la antesala de la violencia institucional, de la cual formamos parte de toda la sociedad. ¿Alguna pregunta, Martín? ¿Cómo trabajan esta problemática que me decías que trabajaban desde el territorio, trabajan diferentes, digamos, de manera interdisciplinaria? Digamos, ¿cómo puedes explicar un poco? Sí, bueno, a nosotras nos llegan situaciones porque justamente somos educadoras populares, damos clases, diferentes talleres y diferentes cursos en las cárceles de la provincia y en federales también. Y bueno, el vínculo que se va construyendo no solo es afectivo, sino que también es como uno lleva sus convicciones a donde habita, y entonces muchas veces o nos conocen porque nos vieron acompañando algún juicio de alguna familia que fue afectada por un caso de gatillo fácil. Acá tuvimos el caso de Paya Corta, un pibe que fue asesinado por la policía. Y bueno, nos llegan situaciones por el mismo recorrido que tenemos y por la misma pisada territorial, ¿no? O sea, las problemáticas que le van sucediendo a las personas
son las que atraviesa cualquier persona que vive en un barrio, ¿no? Y eso también es como para ponernos a pensar. En las cárceles no tenemos personas ricas, no tenemos personas, o sea, tenemos en general pibes jóvenes de barrios que son condenados por delitos que creemos nosotros, estamos convencidas que es así, que se podrían haber abordado de forma diferente. O volviendo al principio lo que decía, entendemos, o sea, lo que se denomina como delito como una consecuencia de las ausencias del Estado en diferentes etapas de la vida. Ya sea material, ya sea educativa, ya sea cultural, ya sea, ¿no? Entonces, nos llegan muchas situaciones por familiares, por personas que ya conocemos, por personas que no estaban ligadas a delitos y fueron alcanzadas por un hecho de gatillo fácil, de una causa armada, y que luego, cuando sucede algo en el barrio, nos tienen como referencia. Y bueno, y después, de la misma forma que interpelamos las diferentes estructuras del Estado, nos vamos conociendo con trabajadores y trabajadoras de todas las áreas, y con muchas trabajamos muy en conjunto, y también reformulando esto, optimizar la posibilidad de abordar situaciones, optimizar, tener casos modelo, como para mostrar, no, esto en este contexto fue un éxito, ahora con nadie no existe, ¿no? O sea, digamos, es camino al fracaso. Digo esto porque en lo que tiene que ver con las personas que atraviesan causas penales, es una vorágine de cosas. Perdés tu libertad, tu familia pierde la posibilidad de tenerte cerca. Si tenés una causa armada y trabajabas y eras sostén económico de tu casa, y bueno, o sea, pasás a tener una necesidad económica enorme. Entonces, desde ese lugar se empiezan a mover muchas dinámicas que, si están abandonadas, la gente termina pensando, bueno, al final era lo mismo, ¿no? O sea, digamos, si no salí a robar y terminé preso o presa, y nadie acá en 3, 4, 5 años me da bolilla, si tengo un problema de salud y no me llevan al médico, y un montón de cuestiones, y bueno, ¿no? O sea, se genera algo como bastante feo. Y por otro lado también creemos que hay que trabajar en conjunto, y creemos que hay áreas del Estado responsables de estos ejes, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay situaciones muy graves, realizamos informes, dejamos por escrito las formalidades correspondientes, como para que sean ese el puntapié de empezar a trabajar y de que se empiece a tener indicadores concretos, ¿no? Reales de las situaciones. Cuando uno agarra a una persona privada de libertad, casi adivina todo lo que sucede en su vida. Bueno, a eso nosotros le llamamos indicadores reales. O sea, ¿qué le sucede a una persona, cualquiera sea, después de tanto tiempo de estar detenida? Sea inocente o no lo sea, ¿no? Del delito que se le imputa. Teniendo en cuenta esto que marcamos del delito como consecuencia. Y bueno, en general, los factores se van repitiendo. Y eso tiene que ver con, justamente volviendo a la palabra inicial, la violencia institucional que padecen. ¿En qué situación estamos parados en la actualidad, año 2023, con respecto a la violencia institucional y en particular el gatillo fácil? ¿Se recrudeció, no se recrudeció? ¿Cuáles serían los factores que están interviniendo, sociales, culturales? Bueno, estamos en un momento complejo porque justamente, o sea, el inconsciente colectivo, la opinión pública se basa mucho en los medios de comunicación, y sabemos el rol que los medios hegemónicos juegan en convencer a las personas o en mostrarles un pedacito de la realidad para que las personas piensen que eso es lo que realmente sucede. Hace poco tiempo tuvimos un hecho muy grave en el cual, o sea, un policía mató por la espalda a un ladrón en Moreno. Bueno, cuando algo se hace mediático, el poder ejecutivo, el poder judicial se pone en función de cubrir, o sea, digamos, de la forma más punitiva, porque total es una sola persona, ¿no? Entonces, si decimos, si este pibe se dice que era ladrón,
Si tenemos cámaras que filman que él le quiso robar, entonces bueno, o sea, ya está, era ladrón. ¿Y quién defendería los derechos de un ladrón? Y yo creo que toda la sociedad debería defenderlos. Porque si ese mismo policía se hubiera asustado de otra persona que no le quería robar, también hubiera disparado. Entonces, creo que el discurso es entender, o sea, digamos, entender desde dónde hasta dónde se puede, ¿no? Cuando los medios de comunicación nos dicen, bueno, o sea, así como afirman que estaba robando, que estaba teniendo la intención de matar, también afirman que no tenía un arma, también afirman que un montón de cosas, bueno, eso lo inhabilitaría para disparar, ¿no? Más aún por la espalda. Y bueno, y es difícil entender eso, porque también el discurso de los medios es como, ¿y si te pasara a vos? Y sí, si me pasara a mí, quizás tendría la misma bronca que me quieran robar algo, pero yo no dispararía un arma, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde sentimos que quizás la línea es como un poco más ir caminando hacia el punitivismo, que para nosotras no suma más nada, no transforma nada. Son pedazos enormes de sociedad que tenemos en cárceles, son pedazos enormes de familia que tenemos sufriendo, padeciendo. Tenemos una mirada muy crítica. Si bien en porcentajes han disminuido los casos, y esto es producto de la lucha de las organizaciones sociales y territoriales de interpelar, ¿no? O sea, de entender, o muchas personas que viven en un barrio y dicen, yo pensaba que había que matarlos a todos hasta que le dieron una causa a mi hijo, ¿no? Entonces ahí es como que vamos quizás moviendo lo que tenemos como definición de justicia. Disculpa, quizás sea un poco arbitraria el recorte geográfico, pero bueno, obedece a que estamos investigando para Jóvenes y Memoria de una escuela de Morón, entonces el recorte siempre es local. ¿Cómo es la situación básicamente de Morón, o el Gran Morón, alrededores? ¿Hubo algún caso de gatillo fácil importante, digamos resonante, que como comunidad debamos saber? En los últimos años no, pero sí creemos que hay como una gran... O sea, violencia institucional, por más que tengamos buenas prácticas en las organizaciones, en las áreas del Estado y demás, no va a dejar de existir, lamentablemente. No tenemos casos en los últimos años, sí de violencia institucional, o sea, en manos del personal de efectivos policiales, pero no, o sea, de estos que consideramos graves que ameritara hoy decir, este es el caso. Sí tuvimos el caso de Palialcorta en su momento, hace muchos años, se hicieron 2 juicios, se logró que se hiciera el segundo juicio, y en el segundo juicio, o sea, salió absuelto el efectivo que disparó, pero así como de icónicos, no. Sí tuvimos unos años, hace bastante, que cuando había hinchadas local y visitante en las canchas y demás, había muchos hechos, pero bueno, como todo, o sea, la solución que se encontró fue que no hubiera hinchadas visitantes, ¿no? Entonces, como política pública para evitar que eso suceda, y no podemos no validarla. Ahora bien, hay que trabajar otros ejes. ¿Te referís, me imagino, al estadio de Deportivo Morón? Sí. ¿Y qué tipo de hechos de violencia institucional? ¿Cuándo había hinchadas visitantes? Y hubo algunos hechos con Almirante Brown, ahora no recuerdo bien los casos porque, bueno, son viejos y hace muchos años que no tenemos hinchadas visitantes. 15 años más o menos. Por eso, estamos hablando de, o sea, no los tengo ahora en la cabeza, si quieren si quieren los buscamos y los revisamos, no intervenimos nosotras, pero sí que hoy no hay, o sea, hay algunos, o sea, hay un caso de un pibe que fue detenido arbitrariamente, no recuerdo el nombre,
y luego él los se quitó la vida como producto de las torturas que refiere la familia padeció en Morón Primera. Eso no fue hace tanto tiempo. Morón Primera Sí. es la del centro. Sí. Fue detenido en La Roche. Ahora no se me viene, no intervinimos, pero sí interviene Derechos Humanos de Morón, o sea, hay como varias intervenciones. ¿Eso fue hace poco tiempo? Sí, un año. Sí. Sí. Creo que la CPM también tiene intervención ahí. Eso si quieren lo podemos hacer visual. Sí, es un caso Si quieren como un caso, ¿no? importante. Sí. Martín, ¿alguna pregunta? No, por el No, momento ya podemos. ahí estaríamos ya. Sí, sí.